Me llamo Lourdes y he cargado más humillaciones de las que una sola mujer debería soportar en una vida. Durante 15 años viví bajo el mismo techo que dos hombres que nunca me vieron como familia, aunque yo me desvivía por demostrarles lo contrario. Javier y César, los hijos de mi difunto esposo Roberto, me miraban como si fuera un mueble más en la casa, útil a veces, pero estorboso la mayoría del tiempo. Siempre supe que no me querían, pero jamás imaginé hasta dónde podían llegar con su desprecio. El día que se leyó el testamento de Roberto fue, sin duda, el día más largo y tenso de mi existencia. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarles cómo llegué a esta familia, porque uno no termina en una guerra así de repente. No, la guerra empieza con pequeñas heridas cotidianas, con silencios que pesan más que gritos, con miradas que te atraviesan sin decir palabra. Mi historia con ellos comenzó cuando aún era una joven que limpiaba casas con su abuela Eulalia, sin imaginar que un día estaría sentada en una oficina de abogados, esperando descubrir si me quedaba con algo o con nada. Conocí a Roberto cuando trabajaba como empleada doméstica en una mansión. Él era viudo, con 2 hijos pequeños y una tristeza en los ojos que me partía el alma. No era como los demás hombres ricos. Tenía empatía, humanidad, curiosidad por lo que yo pensaba. Con el tiempo, empezamos a conversar más seguido. Hablábamos del pasado, del futuro, de lo que significaba sentirse solo. Fue así como nació algo entre nosotros, algo que ni el desprecio de sus hijos logró apagar, aunque lo intentaron con todas sus fuerzas. Desde el primer día que me mudé a esa casa como esposa de Roberto, los gestos de Javier y César lo dijeron todo. Cerraban puertas cuando yo pasaba, fingían no escucharme, organizaban cenas sin avisarme. Cada vez que intentaba acercarme, me respondían con indiferencia, o peor, con sonrisas cargadas de veneno. Yo lo soportaba todo en silencio, porque creía en el sí amor, porque había prometido cuidar a Roberto, porque tenía la esperanza de que un día ellos verían quién era yo de verdad. Si alguna vez te han hecho sentir como un estorbo en tu propia casa, si has guardado lágrimas solo para no romperte delante de quienes te desprecian, entonces esta historia es para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame hasta el final, porque merecemos ser escuchadas, porque incluso en el silencio hay dignidad y porque a veces la vida nos da la oportunidad de demostrar que lo que otros tiraron al suelo tiene un valor que nadie puede arrebatar. Roberto, aunque amoroso, era ciego ante la manipulación de sus hijos. Ellos sabían cómo jugar con su culpa. «Papá, mamá nunca nos habría dejado así», decían mientras yo preparaba la cena. Me convertí en sirvienta otra vez, pero esta vez sin salario. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a Roberto cuando cayó enfermo. Y ellos, en lugar de agradecer, solo esperaban que él muriera. Una vez escuché a César decir por teléfono: «Cuando este viejo se muera, la primera en salir de esta casa será Lourdes». Y yo, desde el pasillo, apreté los dientes y no dije nada. La enfermedad de Roberto fue el inicio del final, y también el principio de algo más. Lo cuidé día y noche, le administré medicamentos, lo levanté cuando no podía caminar. Sus hijos apenas aparecían, siempre ocupados, siempre con excusas. Pero Roberto se daba cuenta, y aunque no decía nada en voz alta, sus ojos me pedían perdón. Un día, mientras organizaba sus papeles médicos, encontré una carta dirigida a mí. «Si estás leyendo esto», decía, «es porque mis hijos ya mostraron sus garras». La carta era una bomba silenciosa. Roberto sabía todo. Había escuchado las conversaciones crueles de sus hijos. Había visto cómo me saboteaban, cómo me hacían quedar mal. Pero lo más impactante era su decisión. Había cambiado el testamento. Todo, absolutamente todo, pasaría a mi nombre. «Tú me cuidaste cuando nadie más lo hizo», escribía. Esperaban mi muerte. Ellos solo me temblaban las manos, porque esa carta no solo era un acto de amor, era una declaración de guerra. Los días antes de la lectura del testamento fueron un infierno. Javier y César celebraban como si ya fueran millonarios. Hablaban frente a mí sobre quién se quedaría con la casa de la playa, quién manejaría las empresas, qué carros venderían primero.
Me ignoraban por completo, como si ya no existiera. «Más te vale que empieces a buscar trabajo, Lourdes», dijo César mientras se servía un whisky. «Porque aquí ya no tienes lugar». Yo solo lo miré. Silencio. Pero por dentro, una fuerza empezaba a despertar. Y llegó el día. Me senté en esa oficina helada, viendo cómo se acomodaban en sus sillas con sonrisas confiadas. El abogado Marta abrió el sobre con las últimas palabras de Roberto. Javier se reclinó hacia adelante como quien está por recibir un trofeo. Y entonces sucedió lo inesperado. Marta comenzó a reír. No de burla, sino de incredulidad. «Lourdes», dijo, mirándome directamente a los ojos, «eres la única heredera. Todo es tuyo». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Recuerdo el momento exacto en que los ojos de Javier perdieron todo el color. César se levantó de golpe, derribando su silla. «¡Esto es un fraude!», gritó. «Esa mujer manipuló a nuestro padre cuando estaba débil». Pero Marta no se inmutó. Con la misma calma con la que había leído el testamento, sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. «Su padre dejó pruebas de todo», dijo. Y entonces empezó la verdadera caída de esos hombres que me habían odiado en silencio durante años. Las grabaciones eran contundentes. Voces en el jardín planeando cómo echarme de la casa. Risas crueles hablando de la muerte de su padre como si fuera un trámite. Imágenes de cámaras ocultas donde se los veía sabotear mis cenas, destruir documentos, inventar conflictos. Nadie en la sala podía mirar a Javier y César sin sentir vergüenza ajena. Hasta la tía Araceli, que siempre me había evitado, bajó la mirada con asco. Yo no dije una palabra, solo apreté mis manos y dejé que la verdad hablara por mí. Pero, incluso con toda esa evidencia, ellos no se detuvieron. Esa misma noche, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. «Esto no ha terminado, Lourdes. Te vas a arrepentir». Dormí con una silla contra la puerta, revisando cada sombra, cada ruido. Vivía en la casa, pero me sentía como una prisionera en mi propio hogar. Los abogados de ellos comenzaron campaña feroz. Demandas, cartas amenazantes, acusaciones falsas. Intentaban destruirme desde todos los ángulos, como bestias heridas que no aceptaban la derrota. Javier contactó a la prensa, inventando historias sobre mí. Decía que yo había drogado a Roberto, que lo había aislado, que lo había manipulado para cambiar el testamento. De repente, yo era una bruja en la boca de todos. En el supermercado la gente me miraba con desprecio. En la iglesia dejaban de saludarme. Los amigos que habíamos hecho como pareja desaparecieron. La soledad era tan espesa que dolía respirar. Pero en medio de ese abismo, volví a leer la carta de Roberto. «Lourdes», decía, «el amor siempre encuentra una forma de protegerte». Fue entonces cuando recordé algo que había mencionado en su última carta. Un abogado llamado Tadeo Ramírez. Era su carta escondida más profunda. Un hombre de confianza, preparado para todo lo que pudiera venir después de su muerte. Lo contacté temblando, como quien lanza su último anzuelo al agua. Cuando le conté todo y le mostré las pruebas que Roberto había dejado, su mirada cambió. «Señora Lourdes», me dijo, «usted no está sola. Vamos a hacer que paguen por todo». Tadeo era una fuerza de la naturaleza. Presentó demandas por difamación, acoso, intento de fraude. También demandó a los periódicos que habían ensuciado mi nombre. No buscábamos venganza, buscábamos justicia y la verdad. Mientras tanto, sus investigadores empezaron a vigilar cada paso de César y Javier. Lo que descubrieron me dejó sin aliento. Habían robado más de $3 millones de la empresa de su padre en los últimos años. Facturas falsas, gastos inflados, transferencias ocultas. Ellos no solo eran crueles, eran delincuentes. Pero cuando presentamos la evidencia ante las autoridades, todo cambió. De repente, dejaron de ser los hijos engañados y se convirtieron en los acusados. César perdió el control. Contrató a matones para intimidarme. Intentaron romper las ventanas de mi casa una noche, pero Tadeo ya había organizado vigilancia 24 horas. Fueron arrestados en el acto. Javier, en cambio, colapsó emocionalmente. Vino a mi casa llorando, suplicando perdón. «Por favor, Lourdes», me decía. «No lo sabíamos, no entendíamos, pero yo ya no era la misma mujer que ellos habían pisoteado.
y 8 Javier, le dije con voz firme. Ustedes eligieron el camino del odio. Ahora tienen que caminarlo hasta el final. No lo dije con rabia, sino con certeza. Como cuando cierras una... César, en su arrogancia, siguió peleando. Su abogado lo abandonó. Sus cuentas fueron congeladas. Sus aliados se alejaron. Y cuando finalmente se presentó el juicio, la verdad salió a la luz como una avalancha. Todas las pruebas, todas las grabaciones, todos los documentos estaban ahí. Ya no había escape. 9C. El juez fue implacable. Los condenó por fraude, por difamación, por acoso. Les impuso años de prisión y una multa millonaria. Pero lo que más me conmovió fue su veredicto final. La señora Lourdes ha demostrado más integridad y dignidad que cualquier otra persona que haya pasado por esta corte. No pude contener las lágrimas, no por el castigo a ellos, sino por la justicia a mí. Después de tantos años siendo invisible, alguien finalmente me había visto. Esa noche, sola en mi casa, tomé la última carta de Roberto. Mi amor, decía, esto no era por el dinero, era por ti, por demostrarte que lo que construimos juntos era real. Cada segundo de lucha. Cerré la carta y la guardé donde siempre la tengo, bajo mi almohada. Porque más allá de los millones, lo que Roberto me dejó fue la fuerza de saber que el amor, cuando es verdadero, es la mayor herencia que se puede dejar. Los días posteriores al juicio fueron silenciosos, como el eco después de una tormenta. La casa se sentía vacía, pero por primera vez en años, era un vacío que no dolía. No más pasos pesados por el pasillo, no más susurros detrás de las puertas. Javier y César estaban lejos, enfrentando las consecuencias de sus actos, y yo, por fin, podía respirar sin sentirme vigilada. Pero aún quedaban cicatrices. Algunas noches despertaba sobresaltada, pensando que escucharían mis llaves en la cerradura. El trauma tarda en irse, incluso cuando la amenaza desaparece. A los pocos días, comencé a transformar la casa. Quité los muebles oscuros, las cortinas pesadas, los cuadros que nunca me habían gustado, pero que ellos adoraban. Pinté las paredes de colores cálidos, colgué fotos de mi abuela Eulalia, llené el jardín de flores vivas. Era como si estuviera exorcizando los fantasmas del pasado. Cada rincón de la casa se convertía en un pequeño homenaje al amor, a la resiliencia, a lo que había sobrevivido en mí. Me prometí que jamás volvería a vivir en una casa donde yo no me sintiera bienvenida. Un día, mientras limpiaba el estudio que había pertenecido a Roberto, encontré una caja que no recordaba haber visto antes. Estaba etiquetada con su letra. Para cuando estés lista. Dentro había fotos nuestras, cartas que nunca me había entregado y una nota final. Haz algo bueno con todo esto. Sentí que sus palabras me abrazaban. Fue entonces cuando supe qué quería hacer con la herencia. No solo quería seguir adelante, quería transformar el dolor en propósito, darle sentido a lo que había vivido. Así nació la Fundación Eulalia Roberto, una organización para ayudar a mujeres mayores que, como yo, habían sido víctimas de abuso familiar, humillación o abandono. Convertí la casa principal en un refugio digno, un espacio donde nadie tenía que pedir permiso para existir, donde las mujeres podían reconstruirse sin miedo, sin vergüenza, sin juicios. Diseñamos programas de apoyo legal, psicológico, talleres de autoestima, capacitación laboral. Cada mujer que entraba por esas puertas me recordaba a mí misma, y cada sonrisa recuperada era una victoria silenciosa. Marta, la abogada que había leído el testamento de Roberto, fue la primera en ofrecerse como voluntaria. Esto es exactamente lo que él hubiera querido, me dijo, convertir la herencia en una segunda oportunidad para otras. También se unieron psicólogas, trabajadoras sociales, terapeutas, personas que creían en la reconstrucción después de la ruina. Durante meses trabajamos día y noche. Algunas noches llorábamos con las historias que escuchábamos. Otras, reíamos con las primeras sonrisas de mujeres que volvían a creer en sí mismas. Y así, ladrillo a ladrillo, construimos un hogar. La primera mujer que llegó fue Eulalia, mi vecina de toda la vida. Su historia me rompió el alma. Sus hijos la habían obligado a firmar documentos para quedarse con su pensión. La habían dejado sola en una casa sin luz ni agua. Cuando la abracé en la entrada del refugio,
Sentí que estaba abrazando a todas las versiones pasadas de mí misma. Nunca pensé que volvería a sentirme segura. Me susurró. Y cenamos juntas esa noche, en la misma mesa donde alguna vez fui humillada por César y Javier. Pero esta vez todo era diferente. Los negocios de Roberto, que todos decían que yo arruinaría, florecieron como nunca. Contraté a administradores honestos, reorganicé las finanzas, creé alianzas con organizaciones sociales. La empresa se convirtió en un modelo de ética y responsabilidad. Muchos empleados que al principio dudaban de mí, ahora me agradecían. «Usted tiene el corazón de don Roberto», me dijo uno, «y la fuerza de una mujer que sabe lo que es pelear por lo justo». Cada logro empresarial era también un acto de reivindicación. Pero no todo fue fácil. Aún había miradas que juzgaban. Aún había rumores. Algunas personas decían que me había salido con la suya, que me aproveché de un hombre enfermo. Pero ya no me dolía, porque ahora yo sabía quién era. No necesitaba convencer a nadie. La verdad ya había sido dicha. La justicia ya había hablado. El resto era solo ruido. Aprendí a caminar con la cabeza en alto, no como quien se defiende, sino como quien ya no necesita hacerlo. Comencé a escribir, al principio solo para mí. Notas, recuerdos, fragmentos de cartas. Pero un editor que conocía a Marta leyó uno de mis textos y me dijo: «Esto tiene que ser publicado». Así nació mi libro, Cuando el amor vence la codicia. Un testimonio íntimo, sin adornos, sobre cómo una mujer invisible se convirtió en guardiana de un legado. Nunca imaginé que tantas mujeres se identificarían. Empezaron a llegar cartas de todo el mundo. Algunas me agradecían por mostrarles que no estaban solas. Otras, por darles el valor de empezar de nuevo. Una carta en particular me marcó. Era de una mujer en México, de 50 años, que había sido abusada verbalmente por sus hijastros durante más de una década. Después de leer su historia, decía, me armé de valor, busqué ayuda y me fui. Estoy libre. Y todo empezó con sus palabras. Lloré al leerla, porque su victoria también era mía, porque cada vez que una mujer se levanta del suelo y decide reconstruirse, el mundo se vuelve un lugar más justo. Y todo eso había comenzado con una promesa silenciosa en una carta de amor. Los medios que antes me atacaban ahora querían entrevistarme. Revistas, programas de televisión, blogs de mujeres. Todos querían conocer a la viuda que venció a los herederos del odio. Pero yo no buscaba fama. Solo accedía a hablar en aquellos espacios donde pudiera contar mi historia sin distorsión, sin sensacionalismo. No soy una heroína, decía en cada entrevista. Soy una mujer que simplemente se dejó destruir. Y lo decía con el corazón en la mano, pensando en todas las Lourdes anónimas que aún sufrían en silencio. Durante un evento de la fundación, conocí a una joven periodista llamada Mariana. Se acercó tímida, con lágrimas en los ojos. Mi madre pasó por algo parecido, me confesó, pero nunca tuvo el valor de irse. Me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Yo la tomé de las manos y le dije, entonces tú vas a romper ese ciclo. Vas a ser la voz que ella nunca pudo alzar. En ese momento comprendí que lo que estaba haciendo no solo ayudaba a mujeres mayores, también estaba sanando heridas intergeneracionales. Araceli, la hermana de Roberto, también se acercó un día. No la esperaba. Ella había sido distante conmigo desde el principio, pero aquella tarde llegó con una caja entre las manos y una expresión sincera. Esto era de mi hermano, dijo. Quiero que lo tengas tú. Dentro había un reloj antiguo, una libreta de apuntes de negocios y una foto de Roberto, con su primer perro. Perdón por haber dudado de ti, me dijo con lágrimas. Ahora veo que fuiste su mayor bendición. Su gesto me sorprendió, pero también me sanó. A veces camino por el jardín y recuerdo los días oscuros, el comedor donde comía sola mientras ellos reían en la otra habitación, el sofá donde dormí más de una noche llorando en silencio, la cocina donde escuché amenazas disfrazadas de sarcasmo. Pero ahora todo ese dolor tiene otro color. Es como si la casa hubiera cambiado de piel. Ya no me encoge el alma entrar a esas habitaciones. Al contrario, siento que cada espacio lleva ahora una historia de redención, de resistencia, de reconstrucción.
Muchas mujeres me preguntan cómo hice para no volverme amarga. ¿Cómo no les deseaste el mal?, me dicen. Y yo les respondo con algo que mi abuela Eulalia siempre decía: el odio te pudre por dentro antes que al otro. Yo no quería cargar más dolor del necesario. Lo que hice fue transformar mi rabia en compasión, mi tristeza en propósito, mi historia en puente para otras. No se trataba de perdonar para olvidar, sino de soltar para poder seguir, porque cargar rencor es como tomar veneno esperando que otro muera. A los pocos meses, Javier me escribió desde la cárcel. No era una carta pidiendo favores ni perdón inmediato. Era una carta rota, escrita con vergüenza, con culpa. Sé que no merezco una respuesta, decía, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que papá vio en ti. Hablaba de su infancia, de su dolor no resuelto, de cómo confundió el amor con posesión. Papá tenía razón. Tú no reemplazaste a mamá. Tú llenaste un vacío que nosotros no supimos aceptar. Sus palabras me conmovieron, pero también me recordaron lo ciega que puede ser la rabia. Después de mucha reflexión, decidí visitarlo. No por él, por mí, para cerrar un capítulo. Lo vi detrás de un cristal, más delgado, con el rostro envejecido antes de tiempo. No había soberbia en sus ojos, solo tristeza. Lourdes, me dijo con voz temblorosa, no espero que me perdones. Yo asentí en silencio. No lo hago por ti, Javier, le respondí. Lo hago por mí, porque merezco vivir sin rencor. Él rompió a llorar. Y aunque sabía que nunca volveríamos a ser familia, al menos pude soltar ese peso que durante años me hundía el pecho. César, en cambio, nunca cambió. Su orgullo era una armadura oxidada que se aferraba a su rencor como un náufrago a una tabla. Murió en prisión 2 años después de un infarto. No fui a su funeral, pero envié flores, con una nota que decía: para el hombre que olvidó que el amor es más valioso que cualquier herencia. No lo hice por ternura, lo hice por dignidad, porque una mujer como yo no necesita gritar venganza. Su vida ya fue su propio castigo. A veces el silencio es la sentencia más justa. Con el tiempo la fundación creció más allá de lo que imaginé. Abrimos sedes en otras ciudades. Ayudamos a más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas. Creamos becas para hijos de madres solteras. Organizamos jornadas de salud, talleres de autoestima, redes de apoyo entre generaciones. Cada vez que una mujer dejaba el refugio con una sonrisa nueva, con un proyecto entre las manos, con el brillo en los ojos que le habían apagado, yo sentía que Roberto me abrazaba desde algún lugar, orgulloso. En el 3er aniversario de su muerte, organicé una ceremonia en el jardín donde me propuso matrimonio. Colocamos su foto entre rosas blancas, leímos algunas de sus cartas y cada mujer de la fundación encendió una vela en su honor. Roberto, le dije en voz alta, usé tu regalo para algo más grande que yo. Lo transformé en luz para quienes vivían en sombra. Lloré, pero no de tristeza. Lloré por todo lo que logramos juntos, incluso después de su partida. Porque el amor, cuando es verdadero, no muere, florece en otros. Una de las cosas más hermosas que sucedió en la fundación fue el reencuentro entre madres e hijas separadas por el dolor. Recuerdo a Clara, una mujer de 72 años que había sido abandonada por su hija en un asilo sin explicación. Cuando su hija leyó mi libro, vino a la fundación temblando, pidiendo hablar con ella. No sabía cuánto daño le hice, dijo llorando. A veces, todo lo que se necesita para que el perdón brote es una historia que refleje tu propio error. Verlas abrazarse fue uno de los momentos más sanadores que he presenciado. Con el tiempo, otras viudas, mujeres mayores, incluso jóvenes que habían sido maltratadas por sus suegros o familias políticas comenzaron a escribirme. Querían compartir sus historias, buscaban orientación, a veces solo alguien que las escuchara sin juzgar. Y yo, que alguna vez fui invisible, me convertí en voz, en oído, en refugio. No porque supiera todas las respuestas, sino porque sabía lo que era caminar por el infierno sin perder el alma. El dolor no me destruyó, me preparó para ser útil a otras. Una noche, mientras organizaba unas cajas de donaciones en la oficina, encontré una libreta con frases que había escrito en mis años más oscuros. Notas sueltas como: hoy me ignoraron otra vez. Nadie preguntó si comí. No soy bienvenida. Las leí una a una y en vez de llorar, sonreí.
No porque me alegrara de haber sufrido, sino porque esa mujer ya no existía. Había muerto en el fuego de la injusticia y renacido más fuerte, más luminosa. A veces, las ruinas son el único lugar desde donde puedes construir sin miedo. Mi abuela Eulalia solía decir que uno no escoge la familia que tiene, pero sí la que construye. Y yo construí la mía con mujeres que eligieron sanar juntas, con voluntarias que daban su tiempo sin esperar nada a cambio, con niñas que llegaban tímidas y salían seguras, con ancianas que, por primera vez en años, eran llamadas por su nombre y no por un apodo humillante. En ese espacio todas éramos Lourdes, todas éramos Eulalia, todas habíamos sido heridas y todas estábamos aprendiendo a volver a amar. Un día recibí una carta inesperada. Era de una ex empleada de la empresa que había renunciado cuando heredé todo. «Me equivoqué con usted», decía. «Me dejé llevar por rumores y por miedo. Ahora veo lo que ha hecho y quiero ofrecer mi ayuda». La invité sin dudarlo, porque aprender a perdonar también incluye abrir puertas a quienes se cerraron por ignorancia, no por maldad. Ella volvió como voluntaria, y su testimonio ayudó a otras mujeres a entender que siempre se puede volver a empezar, incluso después de haberse equivocado. A veces me preguntan si extraño a Roberto, y la respuesta es sí, todos los días. Su voz, su forma de tomar mi mano cuando tenía miedo, su manera de mirarme cuando creía que nadie lo notaba. Pero también lo siento presente en cada paso que doy, en cada mujer que sonríe otra vez, en cada historia que cambia. Roberto no se fue, se multiplicó. Su amor, en lugar de enterrarse con él, germinó. Y eso es lo que más me enorgullece. No solo sobreviví al dolor, lo convertí en semilla. El salón principal de la fundación lleva su nombre. Hay una placa que dice: «Aquí florece el amor que venció la codicia». Y cada vez que la leo, recuerdo la risa del abogado Marta aquel día del testamento. No fue una risa de burla, fue una risa de justicia, de alivio, una risa que rompió años de silencios dolorosos. Y aunque ya no está físicamente con nosotras, sé que desde donde esté, Roberto sonríe cada vez que una mujer deja esta casa con la espalda más recta y el corazón menos roto. En uno de nuestros talleres de escritura, una mujer mayor escribió: «Nunca me sentí amada hasta que llegué aquí». Su frase quedó colgada en una de las paredes del comedor. La vemos todos los días, porque eso es lo que más buscamos, que ninguna mujer se sienta desechable, invisible, reemplazable. En esta casa no hay jerarquías, no hay títulos, no hay favoritos, solo hay espacio para sanar. Y eso, en un mundo que muchas veces nos enseña a callar, ya es un acto de revolución. Me han ofrecido convertir mi historia en una película. Dicen que tiene todos los elementos de un drama poderoso: traición, amor, justicia. Pero siempre contesto lo mismo: mi historia no es ficción, es realidad. Y como la mía, hay miles más que nunca serán contadas. No me interesa actuar, me interesa impactar. Y si alguna cámara algún día graba lo que hacemos aquí, que sea para que otras casas como esta se levanten en el mundo. Porque lo que más deseo es que un día ya no haga falta tener refugios así. La noche antes de cumplir 70 años, me senté en la terraza con una taza de té, mirando el cielo. Pensé en todo lo que viví, en lo que perdí y en lo que gané. Cerré los ojos y sentí el viento rozar mi rostro como una caricia. No tenía miedo, no tenía dudas. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Y si algo le puedo decir hoy a cualquier mujer que me escuche es esto: no te creas lo que otros dicen de ti. Cree en lo que tu corazón sabe, porque el amor nunca miente. Con el tiempo, algunas de las mujeres que pasaron por nuestra fundación se convirtieron en líderes dentro del propio proyecto. Una de ellas, Teresa, fue víctima de abuso económico por parte de sus nietos. Llegó rota, sin documentos, sin ropa, sin esperanzas. Hoy coordina los talleres de reinserción laboral. Su transformación fue tan poderosa que inspiró a otras mujeres a estudiar, a trabajar, a reclamar lo que les pertenece. «Lourdes», me dijo un día, «usted me dio las alas, pero fui yo quien eligió volar». Y tenía razón. Yo solo mostré el camino. Ellas decidieron caminarlo. En una ocasión, joven llamada Camila nos escribió desde Colombia.
Su madre, una señora de 65 años, estaba siendo manipulada por su pareja, aislada de su familia y convencida de que no valía nada sin él. Camila había visto uno de nuestros videos en redes sociales y pidió ayuda. Activamos redes de apoyo, contactamos a organizaciones hermanas y logramos traer a su madre a nuestra sede más cercana. Hoy ambas colaboran juntas como voluntarias. Ese es el poder de una historia bien contada. Puede cruzar fronteras, derribar muros y salvar vidas. A veces me detengo frente al espejo y apenas reconozco a la mujer que me mira. Ya no es la que vivía en silencio para no incomodar. Ya no es la que sonreía mientras se rompía por dentro. Tampoco es la que tenía miedo de dormir con la puerta cerrada. Ahora es una mujer con arrugas, sí, pero también con cicatrices convertidas en medallas. Una mujer que no necesita que nadie la valide, que aprendió, a base de dolor, que su voz no es menos importante que la de nadie, que su historia merece ser contada. Nunca volví a enamorarme. Muchos me preguntan si no me sentí sola después de Roberto. La verdad es que sí, muchas veces. Pero aprendí a distinguir entre soledad y paz. Y la paz, esa paz que llegó después de tanto caos, no la cambio por nada. Roberto fue, es y será mi gran amor. Y su ausencia se llenó con propósito. Su amor no terminó con su muerte. Se transformó en causa, en legado, en manos que ahora abrazan a otras. Él me dio las herramientas. Yo construí el refugio. Y juntas hicimos historia. Una tarde, mientras organizábamos una jornada comunitaria, recibí la visita de una mujer que no veía desde hace más de 20 años. Era una antigua compañera de limpieza de mi abuela Eulalia. Lloró al verme. La última vez que te vi, eras una niña con los zapatos rotos y los ojos llenos de sueños, dijo. Nos abrazamos largo rato. Me contó que siempre había rezado para que la vida me diera algo bueno. Y mira lo que construiste, susurró. Ese día entendí que uno nunca sabe cuántas oraciones nos sostienen en silencio. Con los años, fui invitada a dar charlas en universidades, en congresos de derechos humanos, en foros de liderazgo femenino. Siempre iba con la misma condición, que me dejaran hablar como mujer, no como símbolo, que me permitieran usar mis palabras, no sus guiones. Contaba mi historia sin adornos, sin melodrama, sin falsos finales felices, porque no se trataba de inspirar desde la perfección, sino desde la verdad. Y cada vez que terminaba de hablar, siempre había alguien en el público con los ojos brillosos y la espalda más erguida. Una joven estudiante de psicología se me acercó al final de una de esas charlas. «Señora Lourdes», me dijo, «usted me dio valor para perdonar a mi madre. Ella me abandonó, pero ahora entiendo que quizás ella también fue herida por otros antes». Nos abrazamos, y en ese momento supe que estaba cumpliendo mi misión. Porque sanar no siempre significa reconciliarse con quien nos lastimó, pero sí con la historia que nos trajo hasta aquí. Y si yo podía ayudar a alguien a dar ese primer paso, entonces todo había valido la pena. Volver al cementerio donde descansa Roberto fue una decisión que postergué durante años. No porque me doliera verlo ahí, sino porque sentía que todavía había promesas que debía cumplir antes de visitarlo en paz. Pero un día tomé un ramo de rosas blancas, las mismas que él amaba, y fui sola, sin avisar a nadie. Me senté frente a su tumba y le hablé como si estuviera ahí, tomando mi mano. «Cumplí, Roberto», le dije. «No solo sobreviví, viví, y viví con propósito». El viento sopló suave, como si respondiera. Lloré, pero esta vez de gratitud. Colocamos una placa en su tumba con una frase que resume todo. «El amor verdadero deja raíces», porque eso fue Roberto en mi vida. Un árbol fuerte que me dio sombra cuando más la necesitaba. Y aunque sus ramas ya no estén, sus raíces siguen alimentando lo que hago cada día. A veces, las mujeres que llegan nuevas a la fundación me preguntan si de verdad vale la pena empezar de nuevo a los 60, a los 70, a los 80. Y yo siempre les respondo lo mismo. Mientras estés viva, todo puede cambiar. Y si estás escuchando mi historia hasta aquí, te pido algo desde lo más profundo de mi alma. Suscríbete a este canal, comparte este video, activa la campanita, no por mí, sino por todas esas mujeres que aún no saben que merecen ser escuchadas.
Cada vez que alguien ve esta historia, otra mujer entiende que no está sola, que hay un lugar para ella, y que a veces las peores batallas nos preparan para las victorias más inesperadas. Porque si yo, que fui invisible durante años, logré levantarme, tú también puedes. Una noche, después de una reunión larga con el equipo de la fundación, me quedé sola en el salón principal. Las luces estaban apagadas, solo una lámpara suave iluminaba las paredes llenas de fotografías de mujeres que habíamos ayudado. Me acerqué a cada una de esas imágenes. Algunas sonreían tímidas, otras con orgullo. Cada una representaba una historia de dolor superado, de valentía silenciosa, de esperanza rescatada del abandono. Me senté en un sillón, respiré profundo y me permití algo raro en mí, sentirme orgullosa de lo que había logrado. Recordé las primeras semanas después de la muerte de Roberto, la incertidumbre, el terror de abrir la puerta y encontrar otra amenaza, la prensa señalándome como ladrona, los empleados desconfiando de mí, la soledad que hacía eco en los pasillos, y luego, poco a poco, cada semilla plantada por él fue brotando. Las cartas escondidas, las cuentas de respaldo, los abogados leales, los aliados silenciosos. Él lo había planeado todo para protegerme, no por control, sino por amor, su forma de cuidarme incluso después de su último aliento. Mi abuela Eulalia, si viviera, estaría orgullosa. A veces sueño con ella. La veo con su vestido negro, sus trenzas recogidas, fregando el piso con fuerza mientras me canta una copla suave. En el sueño se levanta, limpia las manos con su delantal y me dice: «Lo hiciste bien, niña. Lo hiciste con el alma». Y despierto llorando. No de tristeza, sino de emoción, porque todo lo que soy hoy empezó con esas manos ásperas que me enseñaron que el trabajo honesto vale más que cualquier fortuna. Nunca me importó el dinero, ni siquiera cuando lo heredé todo. Lo que me dolía era lo que me hicieron sentir, como si no valiera nada, como si mi amor fuera una estrategia, como si mi entrega fuera una trampa. Eso fue lo que más me hirió. No las acusaciones ni las amenazas, sino ese desprecio constante, esa forma de hacerme sentir menos, de anularme. Por eso, lo que más me sanó no fue la justicia legal, fue recuperar mi valor, mi lugar, mi voz. Durante un taller reciente, una mujer preguntó: «¿Cómo se perdona algo tan grande?». Y le respondí lo que yo misma descubrí a los golpes, que el perdón no es un premio para quien te lastimó, es un regalo para ti, para poder dormir sin rencor, para poder reír sin peso, para poder mirar al espejo y no ver a la víctima, sino a la sobreviviente. Perdonar no es olvidar, es decidir que eso ya no te define, que tu historia no termina en el dolor, sino que empieza en la decisión de levantarte. He conocido muchas mujeres que, como yo, fueron llamadas locas, interesadas, exageradas, mujeres que fueron silenciadas dentro de sus propias casas, señaladas por familiares, ignoradas por sus parejas, mujeres que soportaron años de humillación, creyendo que no tenían otra opción. Cuando llegan a nuestra fundación, muchas no pueden ni mirarte a los ojos, pero después de semanas, de abrazos, de talleres, de escucharse entre ellas, algo cambia. Recuperan la risa, y esa risa tan pequeña al principio se convierte en una fuerza imparable. A veces pienso que mis mayores logros no fueron los millones heredados ni las empresas recuperadas. Fueron esas miradas que vuelven a brillar, esos pasos que antes eran temerosos y ahora son firmes. Esa mujer que llega temblando se va diciendo: «Yo puedo», porque en un mundo que nos enseña a tener miedo, cada mujer que elige su dignidad es un acto de rebeldía. Y yo estoy aquí para acompañarlas en ese camino, como alguien que también tembló, también cayó, también creyó que no podía más, y siguió. Una niña pequeña, hija de una beneficiaria, me dibujó un día con una corona. Me la entregó con una sonrisa tímida. «Eres como una reina buena», dijo. Y yo me reí. No soy reina de nada, pensé. Pero luego entendí. Para ella era alguien que había vencido a los monstruos. No con espadas, sino con ternura. No con gritos, sino con constancia. Y en ese dibujo infantil vi algo que me conmovió más que cualquier título.
Vi la imagen de una mujer que no se rindió, que eligió amar incluso cuando todo dolía. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. No me preocupa. Lo que sí sé es que quiero seguir contando mi historia mientras tenga voz, porque cada vez que una mujer escucha y se ve reflejada, algo dentro de ella se despierta. Y ese despertar es el inicio de una cadena de cambios. No soy perfecta. Cometí errores, dudé, me dejé pisar más de una vez, pero también aprendí, resistí y, sobre todo, no permití que la oscuridad de otros apagara mi luz. Hoy, cuando camino por los pasillos de la fundación y veo las paredes llenas de frases escritas por las mujeres que pasaron por aquí, me detengo frente a una en particular. Dice: «Soy más fuerte de lo que pensaba». La escribió una mujer que llegó en silencio y se fue riendo a carcajadas. Y me quedo ahí, respirando hondo, sintiendo que esa frase también es mía. Porque sí, soy más fuerte de lo que imaginé. Y no porque vencí a mis enemigos, sino porque me negué a convertirme en uno de ellos. Durante una entrevista reciente, una periodista me preguntó si alguna vez pensé en rendirme. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Claro que sí. Pensé en rendirme cada día durante esos años oscuros. Cada vez que escuchaba una puerta cerrarse detrás de mí. Cada vez que mi voz era ignorada. Cada vez que me hacían sentir que sobraba. Pero incluso en esos momentos, algo dentro de mí, una llama pequeñita, terca, se negaba a apagarse. Esa llama era mi dignidad, y fue lo único que nunca permití que me arrebataran. Esa llama, que empezó siendo apenas un calor tibio en mi pecho, se transformó en fuego cuando leí la carta de Roberto por primera vez. Él había creído en mí. Me había visto cuando yo ya no podía verme a mí misma. Me había protegido en silencio. Y ese acto de amor, tan silencioso y poderoso, me dio la fuerza que necesitaba. Fue como si su voz me susurrara al oído: «Levántate, Lourdes, ya no tienes que esconderte». Y desde ese día, aunque con miedo, decidí empezar a caminar con la cabeza en alto. No fue fácil. Hubo días en los que las lágrimas me sorprendían al doblar una esquina. Días en que me sentía culpable por ser feliz sin ellos. Días en que el pasado se sentaba a tomar té conmigo y me recordaba todo lo que soporté. Pero también hubo días luminosos. Días en que las risas del comedor de la fundación curaban heridas antiguas. Días en que una mujer me decía: «Gracias por existir». Y poco a poco, los días luminosos fueron ganándole espacio a la oscuridad, porque el amor verdadero siempre termina venciendo. Un aniversario más de la fundación se acerca. Ya son años desde que abrimos las puertas de esa casa por primera vez. A veces me siento en la banca del jardín y escucho los pasos, las voces, las risas que llenan el lugar. Y me doy cuenta de que ese espacio, que una vez fue símbolo de desprecio y traición, ahora es un refugio de amor. Las paredes que antes escuchaban insultos, ahora escuchan canciones. Las escaleras que antes subí llorando, ahora son recorridas por mujeres que aprenden a bailar otra vez. Hace unos días, un joven se acercó a la puerta de la fundación. Era hijo de una de nuestras beneficiarias. Me abrazó sin decir palabra. Luego, con los ojos brillantes, me dijo: «Gracias por devolverme mi mamá». Y yo no supe qué decir. Solo lo abracé también, porque en ese momento entendí algo que había sentido muchas veces, pero que nunca había podido nombrar. Sanar a una mujer no solo la salva a ella, sana generaciones enteras, rompe ciclos, libera futuros. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que hicimos. Javier, desde prisión, me escribió una segunda carta. Esta vez no pedía nada. Solo compartía sus recuerdos de infancia con su madre, su rabia no expresada, su confusión. «He empezado terapia», decía. «Y aunque no espero que esto repare todo lo que hice, quiero dejar de ser el hombre que fui». Leí su carta con el corazón sereno, porque ya no esperaba nada de él, pero me alegraba saber que, de algún modo, también había empezado su camino. Cada uno debe cargar su historia, pero no todos tienen el valor de transformarla. No respondí su carta, pero recé por él, no porque lo necesitara para cerrar algo en mí, sino porque sentí que alguien tenía que hacerlo. La compasión no es debilidad, es la forma más pura de fortaleza. Perdonar no es aceptar el daño, es mirar al dolor a los ojos
y decirle, no te tengo miedo. Esa fue mi mayor victoria. No el dinero, no los juicios ganados, no las propiedades. Fue poder vivir sin odio, dormir tranquila, sonreír sin culpa y tender la mano a otras sin que me tiemble el alma. Cada aniversario de la muerte de Roberto, organizamos una ceremonia íntima. No se trata de homenajearlo como héroe, sino de recordarlo como el hombre que eligió el amor cuando todo lo demás se desmoronaba. Leemos fragmentos de sus cartas, plantamos nuevas flores y cada mujer que quiera deja una nota en el jardín con un deseo o una promesa. Roberto, suelo decir en voz alta, hiciste más que protegerme. Me diste el valor de ser quien soy y ahora esa valentía es semilla en cada vida que tocamos. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera encontrado aquella carta, si hubiera aceptado las humillaciones como un destino, si hubiera creído que no valía más que el silencio. Pero no fue así, y hoy sé que no fue casualidad, fue decisión, fue coraje, fue amor, porque todo lo que floreció después, la fundación, los testimonios, las vidas salvadas, no habrían existido si yo no hubiera elegido seguir adelante. No perfecta, no sin miedo, pero sí con dignidad, y eso nadie me lo puede quitar. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me veo como una víctima, me veo como una mujer que fue rechazada, y aún así eligió amar, y aún así eligió traicionada, que fue despojada, y aún así eligió dar, porque el poder de una mujer no está en lo que posee, sino en lo que decide hacer con su historia, y yo decidí contar la mía, no para ser admirada, sino para que otras recuerden que incluso en las noches más oscuras, siempre existe una puerta hacia la luz. Cada día recibimos nuevas cartas en la fundación. Algunas vienen con nombres, otras solo con iniciales, y unas pocas, con lágrimas secas entre las líneas. Una de ellas me marcó, especialmente. Era de una señora de 83 años. No tengo a dónde ir, pero al menos ya no tengo miedo, escribió. Esa frase me atravesó, porque durante muchos años yo también viví en un lugar donde se suponía que debía sentirme segura, y sin embargo, el miedo era mi única compañía. Saber que ahora soy parte del lugar que rompe esa cadena me da paz. Una voluntaria me dijo un día que lo que más admiraba de mí no era lo que logré, sino cómo lo logré. Nunca vi rabia en sus ojos, Lourdes, me dijo, solo determinación. Yo me quedé pensando en eso durante días, porque, en verdad, hubo momentos en que la rabia me ardía en el pecho, pero elegí no alimentarla. La transformé, la convertí en fuerza, en dirección, en misión, porque entendí que la venganza no construye, solo perpetúa el dolor. Y yo no quería repetir la historia, quería romperla. Muchas veces me preguntan por qué no desaparecí después de heredar todo. Podría haberme ido a vivir a otro país, empezar de cero, olvidar lo que viví. Pero eso habría sido abandonar también a las que venían detrás de mí. Si yo, que tenía los medios para defenderme, sentí tanto miedo, ¿qué quedaba para quienes no tienen nada? No podía mirar hacia otro lado. Elegí quedarme. Elegí convertir esa herencia en oportunidad. Elegí hablar cuando durante años me hicieron callar, porque el silencio solo protege a quien tiene poder. Hace poco, una niña que vive con su madre en el refugio me regaló un dibujo. Era una casa enorme con ventanas abiertas y muchas mujeres dentro. Todas tenían alas. «Es la casa donde las mamás vuelan», escribió. Lo guardé en mi escritorio, y cada vez que me siento cansada, lo miro, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. Ayudamos a que las mujeres vuelvan a volar, a que recuerden que no nacieron para arrastrarse entre migajas, sino para levantar la cabeza con orgullo, como lo que siempre han sido, valiosas. En los primeros años de la fundación, tuve miedo de fracasar, de no estar a la altura, de decepcionar a Roberto, a Eulalia, a las mujeres que confiaban en mí. Pero con el tiempo entendí que el verdadero fracaso no era equivocarse, sino rendirse. Y yo ya me había rendido muchas veces en el pasado. No quería volver a hacerlo. Así que, incluso con dudas, seguí. Y cada paso que di, incluso los torpes, me acercaron más a esta mujer que soy ahora. Una abuela con las manos llenas de cicatrices, pero también de propósito. Hoy me escriben desde cárceles, hospitales,
pueblos remotos, mujeres que escucharon mi historia por alguien, que vieron un video, que leyeron mi libro. Me cuentan que por fin se animaron a contar su verdad, que ya no se sienten locas por querer respeto, que ya no piden permiso para existir. Y yo lloro cada vez, porque lo que empezó como una lucha silenciosa por sobrevivir, se convirtió en una cadena de fuerza que no para de crecer, como si cada lágrima que yo derramé ahora sirviera para regar la valentía de otras. Una vez, alguien me dijo que era admirable cómo convertí una tragedia en bendición, y aunque agradezco esas palabras, yo no lo veo así. No creo que el dolor sea necesario para crecer. Creo que muchas veces sobrevivimos a pesar del dolor, no gracias a él. Y lo que realmente nos transforma no es el sufrimiento, sino lo que decidimos hacer con él. Yo elegí no repetir lo que me hicieron. Elegí no endurecer el corazón. Elegí seguir creyendo en la bondad. Y eso, en un mundo que insiste en volvernos frías, es un acto de coraje. A estas alturas, ya no me preocupa la opinión de los demás. No me quita el sueño lo que piensen quienes no estuvieron cuando más los necesitaba. Lo que sí me importa es ser coherente conmigo misma, dormir tranquila, mirar a los ojos a las mujeres que me llaman Abuela Lourdes y saber que no les fallé, no con palabras bonitas, sino con presencia, con acciones, con ejemplo, porque no hay edad para empezar a ser quien siempre debiste ser. Y yo, finalmente lo soy. Hace poco revisamos las cifras de impacto de la Fundación. Más de 500 mujeres asistidas, más de 100 niños reinsertados en entornos seguros, más de 200 oportunidades laborales generadas. Pero más allá de los números, lo que más me emociona es otra cosa. Las cartas, esas hojas escritas con temblor, con ortografía imperfecta, con tinta corrida. Cada una es un testimonio de que nuestra existencia cambió otra existencia. Y al final, eso es lo único que importa. El amor que dejas cuando ya no estás. Si pudiera hablarle a la Lourdes de hace 20 años, le diría muchas cosas. Pero sobre todo, le diría esto. No estás sola. No estás loca. No eres menos. Le diría que su silencio un día se convertiría en historia. Que su dolor no sería en vano. Que su voz temblorosa un día resonaría en miles de mujeres. Que, aunque no lo vea aún, todo lo que está viviendo servirá para levantar a otras, y que un día, desde el mismo lugar donde fue humillada, construirá un trono hecho de dignidad. Hace algunos meses, caminando por el supermercado, una mujer se me acercó, me tomó la mano con fuerza y me dijo en voz baja: «Usted me salvó, aunque no me conozca». Me contó que había estado a punto de quitarse la vida, pero escuchó una entrevista mía una madrugada cualquiera. Sus palabras me devolvieron el aire. Dijo: «Lloramos ahí mismo, en medio del pasillo de las frutas, no porque nos conociéramos, sino porque nuestras almas sí se reconocieron». En ese instante entendí, una vez más, que la palabra dicha con verdad puede salvar vidas. También he recibido mensajes de hombres, hijos que vieron a sus madres renacer gracias a la Fundación, nietos que ahora comprenden el valor de esa abuela silenciosa a la que nunca prestaron atención. Algunos me piden perdón por lo que sus propias familias hicieron conmigo, aunque no me conocieran. Yo no cargo resentimientos, porque mientras más amor siembro, más comprendo que el odio es una carga demasiado pesada. Lo solté para vivir, y eso me devolvió la libertad. Durante uno de nuestros encuentros mensuales, una mujer me abrazó fuerte y me susurró: «Gracias por no morirte cuando te empujaron». Y esa frase tan cruda y poética me estremeció. Porque sí, muchas veces sentí que moría en vida, que mi voz ya no servía, que no valía la pena luchar. Pero elegí resistir. Y en ese acto silencioso, en esa elección diaria de no dejarme romper del todo, encontré mi mayor poder. Porque hay dolores que no matan, pero sí te obligan a elegir entre resignarte o reconstruirte. La abuela Eulalia decía que las mujeres como nosotras no mueren, se siembran. Y ahora entiendo lo que quería decir, porque cada acto de amor que dejo, cada palabra compartida, cada historia escuchada con atención, es una semilla. Y aunque yo no vea todos los frutos, sé que algo está creciendo en algún lugar.
que alguna mujer que hoy llora en silencio, mañana reirá fuerte, que alguna abuela que hoy se siente estorbo, mañana será pilar, y si yo contribuí en algo a ese renacer, entonces viví bien. Me preguntan si he vuelto a ver a alguno de los familiares de Roberto. La verdad es que sí. Algunos vinieron a la fundación, con los ojos bajos y las manos vacías. No pedían perdón, solo venían a ver lo que había nacido del desastre. Nunca pensamos que harías algo así, decían, y yo solo respondía con una sonrisa serena. Nadie pensó que sobreviviría, y sin embargo, aquí estoy, porque no se trata de restregar el triunfo, se trata de demostrar que la dignidad, cuando se cultiva, florece incluso en los suelos más hostiles. Uno de los momentos más fuertes fue cuando visité la antigua casa que compartí con Roberto. Ya no era mía, fue vendida, renovada, transformada, pero quise verla por última vez. Desde afuera, reconocí la ventana de nuestra habitación. El limonero que él plantó aún estaba ahí. Me acerqué despacio, toqué la reja, respiré hondo y me despedí. No con tristeza, sino con gratitud, porque aunque esa casa ya no me pertenece, las memorias que viví dentro de ella, sí, y esas, nadie puede arrebatármelas. El aniversario de bodas que habría cumplido con Roberto, organicé un almuerzo para las mujeres de la fundación. No lo celebré como una viuda, sino como una mujer agradecida por haber conocido un amor limpio, sin ataduras, sin condiciones. Leí una de sus cartas en voz alta. Algunas lloraron, otras aplaudieron, pero todas, al final, entendieron que no hablaba solo de él. Hablaba del amor que merecemos, del amor que no humilla, que no silencia, que no exige. Ese amor existe. Y si lo tuve una vez, sé que otras también pueden tenerlo. Mi nieto mayor vino a visitarme hace poco. Me abrazó como cuando era niño. «Abuela», me dijo, «mamá siempre habla de ti. Dice que eres una leyenda». Me reí, claro. No me siento una leyenda. Me siento una mujer que vivió cosas muy duras y eligió no endurecerse. Pero verlo ahí, mirándome con tanto respeto, con tanto amor, me hizo entender que algo cambió, que la historia de silencio y humillación terminó conmigo, que ahora la palabra abuela también puede significar fuerza, sabiduría y revolución. He escrito diarios durante años, cientos de páginas llenas de lágrimas, de confesiones, de sueños rotos y otros reconstruidos. Algún día, quizás, esos cuadernos vean la luz. Quizás una joven los lea y entienda que no está loca por sentir demasiado, que no está sola por llorar en la cocina, que no es débil por querer un abrazo. Y si eso ocurre, si mi dolor compartido sirve para que otra mujer no se hunda, entonces toda esta vida habrá tenido sentido. Porque al final, el mayor legado no es el dinero, ni la fama, es la verdad contada con amor. Y ahora, si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si alguna lágrima se asomó en tus ojos, te pido algo desde el alma. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este video. No por mí, sino por todas las mujeres que aún no se atreven a hablar, por todas las abuelas que esperan que alguien las vea, por todas las Lourdes que aún no saben que tienen voz, porque juntas, conozcamos, podemos cambiar el destino de muchas. Y eso sí que vale cada historia contada. A veces me despierto en la madrugada y camino por la casa en silencio. Me gusta oír el susurro de la noche, como si los muros guardaran historias que solo se revelan cuando todos duermen. En esos momentos, me siento acompañada por todas las que alguna vez pasaron por aquí. Sus risas, sus lágrimas, sus voces aún habitan este lugar. Y yo, en mi vejez, he aprendido a valorar ese tipo de compañía, la que no necesita presencia física sino memoria viva, porque las verdaderas batallas no se olvidan, se honran. He aprendido a reír sin culpa. Antes, cada vez que sentía un poco de felicidad, me castigaba a mí misma. ¿Cómo puedes sonreír después de todo?, me preguntaba. Pero ahora entiendo que reír también es resistencia, que permitirte gozar un atardecer, una canción, un café caliente, es una forma de sanar. No porque ignores el pasado, sino porque eliges no dejar que te defina. Y esa risa, la que ahora me nace desde el alma, es la mayor prueba de que sí se puede volver a vivir.
incluso después de haber sido reducida a cenizas. Algunas noches sueño con mujeres que aún no conozco. Las veo sentadas en una estación, con maletas llenas de heridas. Las reconozco por sus miradas, firmes pero tristes. Me acerco en el sueño, les tomo la mano y les digo, hay lugar para ti. Y ellas sonríen. Quizás esos sueños sean mensajes del alma, o tal vez, simplemente, reflejos de todas las que aún esperan. Sea como sea, cada mañana al despertar, me comprometo a seguir creando espacios donde esas mujeres puedan llegar y quedarse. He perdido amistades en el camino. Algunas personas no supieron lidiar con mi transformación. Ya no eres la misma, me decían. Y yo respondía con calma, gracias a Dios, no lo soy, porque quedarme igual habría sido permitir que el dolor me aplastara. Y cambiar no fue traición, fue supervivencia. A veces crecer duele más que quedarse estancado, pero también libera. Y yo elegí ser libre. Aunque eso significara dejar atrás lo que ya no encajaba en la mujer que estaba naciendo. Hoy ya no me maquillo para esconderme. Ya no uso ropa para complacer a nadie. Camino con la espalda recta, no porque no tenga miedo, sino porque me niego a vivir agachada. Cada arruga de mi rostro tiene una historia. Cada cana es un recuerdo. Y cada paso que doy es una declaración de que sigo aquí. No como víctima, sino como testigo. De que el amor puede más. De que el silencio. Y de que incluso la mujer más olvidada puede convertirse en faro para otras. Durante años me pregunté por qué a mí. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta traición? ¿Qué hice mal? Pero hoy sé que esas preguntas no tienen respuesta y que aferrarse a ellas solo te ancla al pasado. Así que las solté. Y cuando lo hice, descubrí que la verdadera pregunta era otra. ¿Qué puedo hacer con lo que viví? Y mi respuesta fue simple, pero poderosa. Contar mi historia. Porque lo vivido no se borra, pero puede resignificarse. Y cuando lo haces, dejas de ser prisionera y te conviertes en autora. He aprendido que la edad no es un límite, sino una herramienta. A mis 70 y tantos, he hecho más por el mundo que en toda mi juventud. No porque antes no pudiera, sino porque no sabía que tenía permiso. Viví mucho tiempo pidiendo disculpas por existir. Hoy ya no pido permiso para hablar, para crear, para amar, para reír fuerte. Porque entendí que el mundo no siempre te da espacio. A veces tienes que construirlo. Y yo con mis manos cansadas lo construí, ladrillo a ladrillo, día tras día, sin retroceder. Cada vez que una mujer llega llorando a la fundación, le digo lo mismo. Hoy duele, pero mañana vas a dar gracias por haber llegado. Y al principio no lo creen. Lo sé, yo tampoco lo habría creído. Pero luego, con el tiempo, con los talleres, con las miradas compartidas, algo cambia. Y ese cambio, aunque lento, es real. Porque no es mágico. Es humano. Es cotidiano. Es profundo. Cuando sucede, cuando por fin se dan cuenta de su valor, no hay vuelta atrás. Ya no vuelven a ser pequeñas nunca más. Tengo fotografías de todas las generaciones que pasaron por aquí. Mujeres de 40, de 60, de 90 años. Algunas ya no están. Otras siguen viniendo cada semana, aunque solo sea a tomar un té y conversar. Cada una dejó algo en mí. Una frase, una mirada, un testimonio. A veces las reviso en silencio, como quien repasa las páginas de un libro que no quiere terminar. Y me digo, esto también es familia. Porque no todas las familias nacen de la sangre. Algunas nacen del dolor compartido y de la decisión de sanar juntas. Y si alguna vez dudaste de tu valor, de tu voz, de tu historia, escucha esto. No estás sola. Yo también dudé. Yo también callé. Yo también creí que no merecía más que migajas. Pero estaba equivocada. Y si yo pude salir de ese pozo oscuro, tú también puedes. Porque dentro de ti hay una fuerza que quizás aún no conoces, pero que está ahí, esperando. Y cuando descubras, no habrá nadie que pueda detenerte. Porque una mujer que se reconoce a sí misma es la revolución más grande que este mundo puede ver. Una mañana, al abrir la puerta del jardín, vi que una de las mujeres que se había marchado hacía años había regresado. Llevaba flores en la mano y una niña de la suya. «Quiero que mi hija conozca el lugar que me salvó», dijo. La niña me abrazó sin conocerme.
y en ese gesto entendí que mi historia ya no era mía, era de ellas, de todas. Construimos aquí es semilla que viaja, que cruza generaciones, que transforma destinos, y eso es mucho más poderoso que cualquier legado material. Las paredes de esta casa tienen grietas. Algunas se han intentado reparar, otras decidimos dejarlas así, como cicatrices visibles, porque esta casa no pretende ser perfecta, pretende ser real, como nosotras, con dolores que aún duelen, con risas que aún suenan, con pasos lentos, pero seguros. Aquí no se exige olvidar, aquí se aprende a recordar sin que duela tanto. Aquí no se exige sonreír, aquí se aprende a hacerlo otra vez, cuando el alma lo permita. Aquí, simplemente, se vuelve a empezar. Una mujer me preguntó si alguna vez me vengué de quienes me lastimaron. Me quedé pensando, y luego le respondí, sí, mi venganza fue ser feliz, porque nada duele más a quienes quisieron verte destruida que verte florecer. Y no por ellos, sino a pesar de ellos. Yo no busqué destruir a nadie, solo decidí no dejarme destruir. Y esa decisión, repetida tras día, me llevó a este presente, donde ya no necesito justificarme, donde ya no pido permiso para ser quien soy, donde ya no vivo en función del perdón ajeno. He caminado por cementerios, hospitales, juzgados y salas de espera. En todos esos lugares vi mujeres rotas, esperando una palabra, una mano, un gesto, y en cada una de ellas me vi a mí misma. Por eso sigo hablando, por eso sigo escribiendo, porque si una sola de esas mujeres escucha mi voz y se atreve a dar el primer paso, pena, ya valió la... No busco fama, ni aplausos, solo que ninguna más crea que está sola, porque no lo está, porque mientras haya una voz que diga, te creo, te veo, estoy contigo, hay esperanza. Nunca imaginé que, a esta edad, estaría liderando algo tan grande. Yo, la que fue echada, silenciada, humillada. Yo, la que durmió con miedo, la que fue llamada. Nadie. Hoy soy referencia para muchas, pero no porque tenga respuestas, sino porque no tengo miedo de hacer las preguntas. Y eso, en un mundo que castiga, ya es una revolución. Una revolución blanda, silenciosa, hecha de palabras, de abrazos, de puertas abiertas. Una revolución que empieza en lo más pequeño, pero termina cambiando todo. Cada semana encendemos una vela por quienes ya no están. Mujeres que pasaron por aquí y partieron. Algunas en paz, otras en lucha. Pero todas dejaron una marca. Sus nombres están escritos en un mural. No como mártires, sino como pioneras. Porque ellas abrieron el camino que hoy seguimos, sus historias. Y porque, aunque no salgan en los diarios, cambiaron vidas. La muerte no las borró, las hizo eternas. Y cada vela encendida es un acto de memoria. Y también de compromiso. De seguir adelante, de no rendirse, de no olvidar. A veces, cuando cae la noche y el silencio lo envuelve todo, me siento en mi sillón favorito y cierro los ojos. Pienso en Roberto, en Eulalia, en mi yo de hace años, y les digo desde lo más hondo, gracias por no dejarme caer, porque aunque ya no estén, vive su presencia, porque cada decisión que tomé, cada paso que di, estuvo guiado por el amor que sembraron en mí, y porque entendí que no vine a este mundo solo a sobrevivir, vine a encender luces en medio de la oscuridad, y eso hice. Si alguna mujer está viendo esto desde un rincón donde aún se siente invisible, quiero que escuche esto con claridad. Tú importas, no por lo que diste, no por lo que hiciste por otros, sino simplemente porque existes. No naciste para cargar culpas ajenas. No viniste a este mundo para ser segunda opción. Tu voz, tu historia, tus lágrimas, todas valen. Y si aún nadie te lo dijo, permíteme ser la primera. Mereces amor, respeto y alegría. No mañana, no si cambias. Ahora, tal como eres, con todo lo que llevas, con todo lo que fuiste. Y si llegaste hasta este punto, si mi historia tocó alguna fibra dentro de ti, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video con otra mujer que lo necesite. No es solo un canal, es una de almas valientes que decidieron no callar más. Aquí celebramos la vida, incluso cuando dolió. Aquí construimos desde el escombro.
Aquí abrazamos a la que llega rota y la vemos renacer. Porque si una abuela pudo transformarse en esperanza, todas podemos. Me llamo Lourdes. Fui rechazada, humillada, traicionada, pero también fui amada, sostenida y renacida. Esta es mi historia. No perfecta, no limpia, no sin grietas, pero sí verdadera. Y la comparto porque sé que en algún rincón del mundo, otra mujer está necesitando saber que se puede, que hay salida, que hay futuro, que incluso cuando te empujan al abismo, puedes volar. No porque tengas alas, sino porque alguien, alguna vez, te enseñó que lo imposible también se aprende. Gracias por escucharme. Gracias por creer. Gracias por seguir.